Bueno, estamos acá otra vez. Esta es otra entrevista para Red de Trabajadores. Soy Omar Rombolá, trabajador de Coca-Cola, FEMSA, parte de la agrupación Marrón y de la Red de Trabajadores. Estamos con Hugo Sores, compañero Sores. Agradecemos que se haya tomado este tiempo para darnos la entrevista. No, al contrario, el reconocimiento de ustedes por la posibilidad de que la red pueda difundir distintos conflictos, distintos trabajos que se están haciendo a nivel social, político. Es importante porque es un medio alternativo donde se puede visibilizar todo lo que se está construyendo, todo lo que se está trabajando y el compromiso de muchos trabajadores y sectores populares desde la conciencia a plantear concretamente el cambio de esta situación a nivel económico, político, social, cultural, ¿no? Bueno, muy bien, gracias compañero. El compañero Hugo Sores es referente de este espacio de vecinos autoconvocados en la lucha contra el SEANSE. Bueno, y empezamos con la primera pregunta que le hacemos a todos los compañeros, que es ¿qué es lo que te movió alguna vez en tu vida, en tu juventud o en tu adolescencia, incluso en tu infancia? ¿Qué cuestiones o quiénes influyeron para que tengas esa sed de cambiar el mundo? Bueno, primero yo nací en el campo, me atendió de paso una partera de campo, estoy obviamente de esa parte, de esa historia que tenga que ver con la cultura de nuestro pueblo, que tiene que ver cómo en esos momentos, si el nacimiento, por falta de desarrollo, digamos, a nivel hospitalario, me atendió una partera, como decía en ese momento, y el resultado de vivir en el campo, yo estoy atravesado por el desarrollo que había en el lugar, que era el Empalme, Ranchillo, departamento Cruz Alta, en Tucumán. Mis viejos, mis tíos y la gente que vivía, los vecinos en el lugar, estaban atravesados por la actividad política, sobre todo por el socialismo. Fines de la década del 50, comienzo del 60, si bien yo era chico, pero estaba de alguna manera nutrido de ese bagaje, de esa situación que se vivía en el lugar. Era muy normal que, por ejemplo, uno de mis tíos pasaba normalmente tipo 7, 8 de la tarde a buscarlo a mi viejo, a reunirse en la casa de otros tíos y sobre todo fundamentalmente a discutir de política, teniendo como compañero el mate y escuchando las radios, por ejemplo, de Moscú, en este caso en español, o las radios chilenas, o las radios, en este caso, el caso de la radio uruguaya, era Colonia. Radio Colonia. Entonces la manera de comunicarnos era a través, en ese momento, de la radio, en la onda corta, y podíamos escuchar en español, digamos, el tema de la radio de Moscú y también la BBC y otras radios. O sea, había una avidez, una inquietud, no solamente por la política, sino también por la cultura, la ciencia. Y bueno, esa experiencia y esa vida que vivíamos en el campo estaba atravesada por esa dinámica, ¿no? Y había algunos de nuestros tíos, en particular Augusto, que era muy inquisidor, muy reflexivo. La mayoría eran socialistas y había uno de los tíos que era peronista, pero un tipo no ortodoxo, siempre abierto a la posibilidad de discutir, debatir. Y bueno, esa experiencia fue muy rica porque inclusive después, en la medida como no estaban cerrados, después vinieron otras personas. En el caso, en el campo teníamos almacén y venía algún corredor de algún tipo de alimento y traían ideas nuevas, se producía el debate y ahí surgió, en este caso, la idea del Partido Comunista, que muchos de los que estaban ahí, jóvenes que me precedieron a mí, se hicieron del Partido Comunista, y en el marco de eso también hubo todo el proceso que se vivía a nivel mundial, la Revolución Cubana, el Mayo francés, los procesos de liberación nacional y social que se vivía en África, en Asia. La Revolución Cubana, como decía, generó todo un debate a nivel nacional en el país y los jóvenes no estaban exentos en esa situación. Y tal es así que en el marco del desarrollo que tenía el PC en el lugar, los jóvenes, entre ellos estaba Marco Santinski, que empezó a cuestionar la política del PC, la revolución por etapa.
y eso también atravesó a los jóvenes que nos precedieron y nosotros, bueno, tomamos el camino de poder no solamente expresar en la idea, sino en la lucha concreta, y nos incorporamos a la vida política de pleno, siendo muy jóvenes, ¿no? Y en ese sentido, en el caso mío particular, yo fui parte, digamos, de la cantidad de trabajadores y estudiantes que se movilizaron en los dos tucumanazos, en el 1 de noviembre del 70 y en julio del 72. Tal es así que, bueno, en los dos tucumanazos estuve detenido, en el primer tucumanazo 2 días y en el segundo 15 días a disposición de la Cámara Federal en el Regimiento 19 de Infantería. Resultado del primer tucumanazo se dio una particularidad que tiene que ver con la historia de los trabajadores, la historia de nuestros pueblos. Es decir, la unidad esa entre el estudiante y los trabajadores. Eso que era un lema en Tucumán y en otras provincias del país, se materializó en esa unidad en las calles, en los programas y en las acciones políticas. En el caso de Tucumán, el resultado de que en la Universidad Nacional de Tucumán el nivel académico era muy importante, venían estudiantes de Salta, de Jujuy, de Santiago del Estero, de La Rioja, de Catamarca, de Perú, de Bolivia, de Chile también, y una de las demandas era el tema de la capacidad del comedor universitario. En Tucumán, en el primer tucumanazo, almorzaban en el comedor universitario 500 estudiantes. Después del primer tucumanazo, de esa movilización que estuvimos a media cuadra rodeando la Casa de Gobierno, se conquistó más presupuesto por la Universidad Nacional de Tucumán, se consiguió aumento de los no docentes, aumento para los docentes y beca para los estudiantes. En este caso, de 500 estudiantes que almorzaban en el comedor, pasaron a ser 5.000. O sea, fue una conquista enorme. Tucumán tenía la particularidad de irradiar el debate político y el nivel de organización a través de la coordinadora que se había establecido, tanto de las distintas facultades como con los trabajadores. Eso se pudo irradiar, digamos, a todo el norte del país. Fue una experiencia muy interesante, muy rica, que bueno, tal es así que este desarrollo, uno de los focos, digamos, donde el imperialismo y el capitalismo hizo eje en Tucumán con la política represiva. Tal es así que ya en el 74 el Estado terrorista en Tucumán se había instalado de pleno. Bueno, en el marco de esa situación, la ola represiva hizo que se produzca la desaparición de compañeros, compañeros detenidos, y después, como una manera de aleccionar y de simbolizar el terror, había compañeros que habían sido ejecutados, pero después de haber sido desaparecidos y ejecutados, los ponían en un coche y lo hacían explotar en pleno centro de la capital de Tucumán, con una manera de mostrar, digamos, lo que estaban dispuestos las estructuras militares, que en realidad respondían a un plan elaborado por, en este caso, los grupos económicos, tanto nacionales como extranjeros. Nosotros vivimos toda esa etapa y obviamente entramos en la clandestinidad, y tal es así que en el caso de mi primo desaparece en el 75, resultado de la política represiva y a partir de la intervención de las TREA, que había sido creada por Juan Domingo Perón. Lo secuestra a mi primo el 19 de agosto del 75, inmediatamente, junto con otro compañero que nosotros le estábamos dando refugio, que era del Frente Revolucionario Peronista, Arroyo. Obviamente, ante la desaparición, habíamos venido del trabajo, nos fuimos del lugar, caminamos kilómetros y kilómetros por medio de los cañaverales hasta llegar a la capital, a Tucumán, y poder contactarnos con otros compañeros de la organización, y pudimos entrar en la clandestinidad, y a partir de ahí, a poco tiempo, vinimos acá a Buenos Aires con otro nombre, otro apellido, y a empezar a seguir activando de manera política, con las particularidades de toda la situación que ya se vivía en el país.
Después del resultado de los golpes represivos, la organización fue diezmada y quedamos a la deriva. Y en el marco de esa situación a la deriva, los contactos y las relaciones con simpatizantes hizo posible que nos podamos conectar con otros compañeros en la clandestinidad, con otro nombre y apellido, y pudimos reorganizar nuestra vida, y obviamente no ajeno a toda esa situación y a ese bagaje que uno traía, empezó a habitar acá en Matanza, y en Matanza, en González Catán, y pudimos integrarnos, en este caso, a la vida social en plena dictadura, obviamente sin poder tener contacto, porque los compañeros estaban desaparecidos, y sin tener relación con otras organizaciones, porque bueno, la política de represión es pública y es conocida, y nosotros pudimos empezar a hacer una vida teóricamente normal, contando otra historia, haciendo que mi vieja pueda decir que, a pesar de que yo tenía otro apellido, diciendo que yo era hijo de otro hombre, para poder socialmente instalarnos en el barrio, y de esa manera empezamos a activar en Catán, en un club deportivo, y me integré a la vida social porque no podía ser ajeno a la situación que, a pesar de la dictadura, al no estar activando en algún lugar, en algún espacio donde pueda estar vinculado a la lucha de nuestro pueblo y en particular de los trabajadores. En ese sentido, una de las carencias que teníamos es la lectura, y una de las maneras que podíamos resolver en ese marco era el tema de poder comprar la revista Humor, que de alguna manera nos traía o nos informaba de la situación a nivel nacional. O sea, con los jóvenes del lugar podíamos, como manera de poder estar al tanto de la situación política, además que, bueno, la radio, la televisión, pero necesitamos tener una mirada un poco más profunda. Era la manera o la herramienta que nos permitía discutir, digamos, con los jóvenes y no estar ajeno a la situación política, que tiene que ver con la preocupación y la convicción que uno tiene, ¿no?, de cambiar esta sociedad en todos los planos, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural. Así que, muy sintéticamente, porque la historia particular de la que uno vivió en la clandestinidad y todas las otras cosas que hicimos, porque uno nunca se desvinculó del leitmotiv que uno tiene, que es cambiar de fondo la estructura del sistema. Hicimos un montón de otras cosas más que, bueno, es parte de nuestra historia, y en otra oportunidad podremos charlar más en detalle. Perfecto. Digamos, una gran lucha, que fue la lucha de los 70, digamos, que vos viviste, y lamentablemente para nosotros, para los trabajadores, una gran derrota que vivimos, ¿no? Con todos nuestros compañeros desaparecidos y la instalación de la dictadura y eso. Pero dentro de eso hay cuestiones que rescatar, ¿no? Porque uno siempre tiene cuestiones que rescatar. ¿De vos qué rescatás de esa historia? De esa historia, el nivel de compromiso, el nivel de entrega que tenía la generación de los 60-70, que vivimos muy intensamente, y no nos arrepentimos de todo lo que hicimos, en sentido, porque no hay nada de que arrepentirse, porque uno estaba convencido, y no somos víctimas, porque sabíamos que en el enfrentamiento contra el enemigo, contra el sistema, las posibilidades son que caigas preso o que te puedan matar. Esas posibilidades estaban siempre en la cabeza de uno, y en el caso particular nuestro, ahí en el lugar donde nosotros nacimos, tenemos 3 desaparecidos. Tenemos mi primo, que desaparece el 19 de agosto del 75, después mi hermano, el 16 de septiembre del 76, y después mi prima, en el caso de mi hermano Carlos Raúl Osores, y en el caso de mi prima, compañera también, María Celestina González, que ella desapareció también en agosto del 76.
perdón, no me acuerdo si agosto o noviembre, pero bueno, lo valioso de toda la experiencia que vivimos es la entrega, el compromiso y haber abrazado con tanto dedicación y esfuerzo a esta lucha por cambiar el sistema. Hubo actos muy ejemplares y los compañeros de los 70, el caso por ejemplo de Heraldo Salvatierra, que en el primer tucumanazo le quita al gobernador Imbó la lista que pretendía, cuando resultaba la represión, había muchos compañeros detenidos y quería imponer que determinados compañeros salgan y otros no. Entonces Heraldo Salvatierra le quita de la mano al gobernador, porque estaba a media cuadra rodeando la casa de gobierno, y dice: no, lee todos los compañeros detenidos y tiene que salir, si no. Estaba rodeada la casa de gobierno, y la solidaridad y la entrega y el compromiso de toda la ciudad de Tucumán. Liberaron a todos. Claro, liberaron a todos. O sea, esa experiencia, y este compañero Heraldo Salvatierra, un ejemplo por la claridad política que tenía, era un tipo capaz de convertir una piedra en conciencia, ¿viste? Una entrega, una dedicación, una claridad y un nivel, digamos, en lo político, en lo económico, en lo cultural, en lo social, en lo científico, un tipo muy capaz, que cuando nosotros vamos al Congreso del PA en el Roque Sáenz Peña, nos toca ahí con el Negrito Fernández, que era un compañero de base y dirigente del PRT, y quedó muy gratamente sorprendido con Heraldo Salvatierra por el nivel, y no con la característica esa de cada organización cuando uno encuentra a un compañero de base que lo quiere melonear, lo quiere ganar, no, desde un espíritu abierto, revolucionario, incorporando todo lo que conoce, todo lo que sabe, y quedó, pero maravillado con él. Estamos acá en un lugar producto de una lucha importante que dieron los compañeros acá en la zona de Catán, que es el enfrentamiento en contra de este relleno antisanitario, antisalud que está acá, y vos sos protagonista de esa lucha, sos referente de esa lucha. ¿Podrías contar una breve historia de cómo empezó esto, cómo empezó este espacio, cómo empezó la pelea acá? Bueno, la población no estaba ajena a todo lo que pasó en el 2001, resultado de una situación de hartazgo, de una manera de hacer política que la gente, el pueblo, los sectores populares, los trabajadores repudiaban, que se manifestó en el 2001. No es que planteaban cambiar el sistema, pero sí encontraron un concejal, a un senador, a un diputado o a algún otro funcionario, y se tenían que esconder de la bronca de la población. Ese resultado de alguna manera quedó en la memoria colectiva del pueblo, y acá en González Catán se hicieron asamblea. Y acá lo de la SEANSE también, el resultado de una corriente y una formación académica, las particularidades o las características de la población, hace que una de las preocupaciones surja por iniciativa de un docente y un enfermero, en este caso Gustavo Garzón y Luciano Soria, enfermero, que toman la iniciativa de empezar a asociar el tema de las enfermedades y la muerte con el relleno antisanitario, como decías vos, el tema de la SEANSE. Y se empezaron a reflexionar y convocaron a reuniones en la capilla que está a 2 cuadras de la entrada principal de la SEANSE. Resultado de esa reflexión, de ese interés en tratar de ver si no tendría algo que ver el enterramiento de los residuos con las enfermedades en González Catán y el crecimiento de muerte que llamaba la atención, hizo que surja la asamblea de los vecinos en la capilla a 2 cuadras. La asamblea creció y la asamblea se trasladó acá al centro político, administrativo y comercial de González Catán, en este caso en la sociedad de fomento. Acá de todas maneras no está lejos la SEANSE, porque la población ya existía, y en este caso cuando viene a instalarse en el 79, que se empieza a funcionar la SEANSE,
ya la población y el desarrollo urbano era una cosa, ya era una ciudad, en este caso González Catán. O sea que no es que la población se instala después de la SEANSE se instala en pleno casco urbano de González Catán. Está cerca acá, 8, 10 cuadras del centro comercial, administrativo y político de González Catán. Entonces la asamblea se traslada acá al cine de la Sociedad de Fomento, y una de las maneras de conectarnos con la población fueron las escuelas. Jugaron un rol importante en ese sentido los docentes, porque fueron los que llevaron a cabo la preocupación, lo que se resolvía o se discutía en la asamblea. Y entonces empezaron a informar a los chicos, y los chicos a los papás. Se hicieron actividades públicas en la escuela que tiene que ver con hacer serigrafía, actividades que tengan que ver con la problemática, y sobre todo una de las cosas más importantes que hicimos como asamblea, empezar a leer, a investigar, porque nadie era profesional, sino todos estamos atravesados por la preocupación del tema de la contaminación, y escuchar mucho, ¿no? De escuchar de experiencias de otros lugares. Eso nos fue nutriendo, nos fue informando, y bueno, pudimos saber la historia de la SEANSE, y que es el resultado de lo que en este caso los grupos económicos dueños del poder, tanto en Argentina como a nivel internacional, los grupos monopólicos son los que decidieron, pensaron, idearon una estructura para poder tratar la basura, entre comillas. Vieron que en este caso el área metropolitana, que integra la capital federal con el conurbano, nuclea 35 municipios, son más o menos 14 millones de personas, y ya un promedio de 1 kilo por persona da la magnitud de la cantidad de residuos que se genera, y los tipos se frotaron las manos, pensaron en el negocio y dijo: montamos una estructura a nivel del conurbano. En este caso Techín, Benito Rollo son los ideólogos, y quienes ejecutaron esta tarea fueron los militares, que en definitiva viene a corroborar esto de lo que el golpe del 76 vino a instalar a Argentina en el marco del capitalismo mundial, cambiar la estructura económica y sobre todo, fundamentalmente, ser funcional a la política de concentración y centralización de la riqueza por parte del imperialismo. En ese sentido, ellos, pensando en el marco del negocio, se frotaron las manos y montaron esta estructura que es la SEANSE, que dice Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado. Y Sociedad del Estado porque ¿quiénes son los dueños jurídicos, digamos, dentro de las leyes del sistema? Son la provincia de Buenos Aires, donde está María Eugenia Vidal, y en este caso el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde está la renta. Si bien esto se creó en mayo del 77 la SEANSE, acá en González Catán empezó a funcionar en octubre de 1979. Armaron, es decir, leyes que son obviamente de la dictadura, en el 77, y ordenanzas de la dictadura, y después adoptaron, el 17 de julio de 1978, adoptaron el sistema de enterramiento de los residuos, a través del decreto de ley 9111, que sigue vigente, y siguen vigentes las otras leyes de la creación de la dictadura. Que del 83 a la fecha, todos los gobiernos que sucedieron, ninguno hizo absolutamente nada para modificar esa realidad. Sigue vigente toda la estructura jurídica de la SEANSE de la época de la dictadura, así como sigue vigente la estructura financiera de la dictadura, que se modificaron, se retocaron, se maquillaron un poco. Esto sigue igual. Y lo que se avanzó es el resultado de la lucha de los vecinos. Nadie nos regaló nada. La asamblea creció, se debatió como todo proceso. ¿En qué año estamos hablando que nace la asamblea? En abril del 2003. Y ahí hicimos un largo recorrido en la cual, como toda experiencia nueva, de vecinos que no tenían ningún tipo de experiencia y otros como que veníamos con cierto bagaje, obviamente había que acompañar todo el proceso hasta que la población tome conciencia de la dimensión de que esto, si no te movilizás, si no marchás, si no tomas una medida de fuerza, imposible modificar la situación.
porque lo primero que se planteó es hacer petitorio. Juntamos la primera vez 3.000 firmas, después juntamos 5.000 y entregamos a nivel municipal, provincial y nacional a los ministerios, obviamente que nos recibieron, pero respuesta ninguna. Entonces recién después hicimos acciones en el 2004, nosotros nacimos en el 2003, en movilizar hacia el frente de la SEANSE, con una movilización para denunciar la situación. Fue en las primeras medidas y después recién en el 2005 cortamos la ruta y después empezamos a trasladar toda la organización a distintos puntos, digamos, de acá de la provincia de Buenos Aires. Fuimos a movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, fuimos a la capital federal, después participamos en foros, en encuentros en Luján, en Mercedes, fuimos solidarios con la Asamblea de Gualeguaychú, fuimos al Abrazo del Río Uruguay en varias oportunidades, estuvimos con un juicio que no tenía carácter jurídico, pero sí tenía un carácter político, porque hicimos una denuncia ante el Tribunal Internacional, el Tribunal Latinoamericano del Agua, se hizo una audiencia en la Facultad de Derecho, estuvimos presentes donde denunciamos a la SEANSE. La SEANSE estuvo representada por abogados y ellos lo que le decían, bueno, pero no es culpa nuestra, dice, lo que pasa es que si el Estado no hace las cloacas, no hace la medida de infraestructura necesaria, es responsabilidad del Estado y no de nosotros, que en realidad nosotros tratamos supuestamente la basura de manera correcta, ¿no? Y ellos no son el Estado. Claro, ellos son el tema que ellos se basan en que el SEANSE es autárquico y que teóricamente tiene autonomía. Serían organismos del claro, Estado los culpables. Claro, sería otro organismo. Y tendrían autonomía, pero el tema, que casualidad, que quienes pensaron y ejecutaron el negocio, los ideólogos verdaderos, tanto del golpe militar como de la ejecución de la SEANSE, los dueños reales que recaudan dinero con el enterramiento de los residuos son Benito Rollo, son Techín y otras empresas monopólicas. Qué casualidad. Ellos, cuando adoptan el sistema de enterramiento, el decreto ley 9111, establecen claramente toda una estructura jurídica en la cual le obligan a todos los municipios y a los generadores privados que cuando van con el camión, lo primero, condición religiosa, es que tiene que pasar por la balanza y saber la cantidad de toneladas que lleva cada municipio o cada generador privado. Entonces le dan un remito a la empresa de transporte, un remito al municipio, o en este caso a la empresa privada que lleva los residuos, y el remito a la SEANSE. De esa manera ellos saben la cantidad de toneladas que enterró tal municipio o tal generador privado. Después, a través del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, ellos, cuando van a hacer la coparticipación municipal, se fijan si pagó en términos el municipio la cantidad de toneladas enterradas. Y obviamente que el enterramiento no es gratis. En el marco de la discusión para referenciar entre Scioli y Macri, que decía Macri que le mandan los vecinos del conurbano a los hospitales, Scioli le contestaba, pero ustedes nos envían los residuos. Macri le contestaba que paga 25, en ese momento cuando era jefe de gobierno, paga $25 por tonelada. O sea, da la magnitud del negocio. O sea, por cada tonelada que vos enterrás, $25 en ese momento, ¿no? Así da la magnitud del negocio. En González Catán se enterraban más o menos 2.500 toneladas por día. En el caso de Punta Lara, 1.200 toneladas. Y en el caso de Norte 3, se están enterrando un promedio de 16.000 toneladas. Hace un promedio de 20.000 toneladas por día. Por la cantidad de dólares que se paga por tonelada, da la magnitud del negocio, de la montaña de dinero que significa el negocio de la SEANSE. Y la magnitud del daño que están generando sobre los trabajadores que viven acá y sus familias y las trabajadoras que viven acá. Claro. ¿Cuál es la magnitud del daño? ¿Ustedes tienen
seguramente habrán podido detectar el tema de enfermedades, el tema de los daños a la salud que eso genera. ¿Qué podés comentar de esto? Por un lado, el tema del sistema de supuesto tratamiento de los residuos es que ellos vienen con el camión, pasan por la balanza y después van y vuelcan. Y el lugar a donde vuelcan es una zona con una depresión, en este caso está a la vera del arroyo Morales, que en realidad es un humedal, ahí no se tendría que haber ubicado el Aseance, porque en este caso el humedal es la fuente que nutre a los acuíferos que están por debajo del nivel del suelo. En este caso está el Pampeano, que está a 30 metros, y el Puelche, que sabía ser agua potable, está a 80, 90 metros. En este caso, los humedales vienen a ser un poco la fuente de poder purificar el agua y poder nutrir a esos acuíferos, ¿no? El sistema en sí, ante de volcarlo en una depresión y después no tener ningún tipo de tratamiento, hace que venga el camión con residuos domiciliarios, venga el camión con residuos peligrosos, venga el camión con residuos industriales, con residuos patogénicos. Entonces eso se mezcla, las máquinas pesadas desparraman los residuos y después viene el camión de tosca, se vuelca el camión de tosca y la máquina pesada desparrama la tosca encima de todos los residuos. Esa descomposición genera un líquido, un jugo de la basura, que es lixiviado, y eso, como son distintos tipos de residuos que se han mezclado, tienen metales pesados, como cadmio, plomo, cromo, arsénico y otros componentes que son altamente nocivos para la salud. Porque por más que uno hierva el agua, eso no se descompone. En realidad lo que tendría que haber es agua potable con tratamiento adecuado, con las plantas que en realidad hacen el tratamiento para poder purificar el agua. Eso en La Matanza, en gran parte de La Matanza, no existe. Lo que hay, resultado de la movilización del pueblo de Catán y de Matanza, lo que se logró es que en principio en la escuela de La Matanza se den bidones de agua, resultado de la lucha de los vecinos autoconvocados. O sea, en la escuela de la provincia de Buenos Aires, acá en Matanza, el Estado provee con bidones de agua mineral. O sea, tienen la conexión con la red de Agua Más Trabajo, pero no toman agua de ahí, toman de los bidones. Eso es el resultado de la lucha. Es una de las conquistas que logramos nosotros. Después, el agua que pusieron, que el intendente Espinosa decía, la población de La Matanza tiene el 95% de agua potable, no es cierto. Porque lo que ellos hicieron, resultaba en la presión nuestra, es que instalaron el sistema de red de Agua Más Trabajo. Y Agua Más Trabajo es un sistema, una perforación a 80, 90 metros, que alimenta un módulo de 20 manzanas y tiene un clorinador, un recipiente rectangular que tiene cloro de manera mecánica o de manera manual, y lo que hace el cloro es matar las bacterias, pero no matar los metales pesados. Metales pesados sí. Claro, siguen. Entonces el sistema de Agua Más Trabajo no sirve. Lo que nosotros necesitamos es agua realmente potable, acompañado con las cloacas, con la planta de tratamiento de los efluentes cloacales. Nosotros no tenemos red cloacal acá y por lo tanto el sistema no sirve. Estamos exigiendo que se haga la infraestructura necesaria para acompañar este reclamo histórico que venimos sosteniendo del 2003 en adelante. Y las consecuencias de este sistema perverso ha hecho que la población, en particular los sectores más vulnerables, que son los chicos, las personas mayores, tengan problemas de salud respiratorio, problemas de salud dermatológico, problemas de cáncer, problemas de leucemia y enfermedades que habían sido erradicadas en el siglo pasado, como púrpura, lupus y esas, aparecieron en González Catán. Y lo más típico es la enfermedad respiratoria y dermatológica. Nosotros hicimos relevamiento sanitario a través de una ficha que elaboramos entre los vecinos, los docentes, los estudiantes y algunos profesionales que nos acompañaron, y salimos casa por casa a hacer el relevamiento. Nosotros habíamos planteado ante las autoridades de la provincia de Buenos Aires, al que es ministro de Salud Pública de la provincia del gobierno de Scioli,
a Colia, Alejandro Colia, la necesidad de un relevamiento, se quedaron comprometidos, pero no lo cumplieron. Hoy en la actualidad el ministro de Salud, el secretario de Salud, perdón, es Colia acá en La Matanza, pero de ahí a los hechos hay una distancia larga. Es decir, el relevamiento que nosotros hicimos pudimos detectar todo este tipo de enfermedades. Y lo que estamos planteando es decir que el hospital simplemente evita del kilómetro 32, que está acá cerca, destine un sector del hospital con un laboratorio para análisis clínico, pero un laboratorio también para análisis físico-químico, para que pueda, junto con profesionales, oncólogos, toxicólogos y otros profesionales, interactuando para poder hacer un estudio y un seguimiento de las enfermedades generadas por la Seance y por Claucol también, que en el barrio de Las Mercedes ha generado un montón de enfermedades y también tiene metales pesados en el agua, y que a partir de las denuncias de los vecinos autoconvocados contra Claucol han podido determinar también la misma situación que vivimos acá en Catán. Por eso estamos planteando que un sector del Hospital del 32 esté destinado para hacer el seguimiento tanto de los vecinos de Virrey del Pino, del barrio de Las Mercedes, como de acá de González Catán, con todos los profesionales, todos los medios y todos los equipos necesarios. Y resultado de esto no fue resultado solamente del reclamo, de la petición, sino una movilización, porque hicimos varias medidas de fuerza hasta poder visibilizar e instalar a nivel nacional el problema que tenemos en González Catán. Y una de las jornadas más históricas, a donde la población de Catán y de La Matanza salió a las calles, fue el 3 de noviembre del 2006. Nosotros estábamos bloqueando a partir del 30 de octubre del 2006, y como bloqueamos varios días, el intendente en ese momento, Fernando Espinosa, descubre que la basura, los residuos acumulados en cada una de las casas de La Matanza era un vector o un factor peligroso, porque él decía que el acumular durante 4 días los residuos en todo el territorio de La Matanza era un vector o una posibilidad de una contaminación de tifo y otras enfermedades. Él en 4 días descubrió que los residuos generan problemas en la salud. Nosotros lo teníamos hace 30 años y resulta que ante los reclamos, sí, ante esa situación, decidió dar la intervención a la justicia a través de la decisión política de Espinosa con todo su gabinete, mandó a reprimir y nos reprimió la medida de fuerza, el bloqueo que estábamos haciendo, y nos metió en cana, metió en preso a 25 vecinos. Nos movilizamos porque bueno, la comunicación enseguida se hizo pública, corrió como un reguero de pólvora y la población se volcó a las puertas de la comisaría de Catán. Inmediatamente la solidaridad de parte de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, estuvo Pablo Pimentel y Juan Carlos Loza, junto con otro integrante de la Asamblea, haciéndose presente en la comisaría, intercediendo ante la situación por la represión, y la población volcada a las puertas de la comisaría. Ahí en la película, en el documental Desecho, se puede ver la presión que ejercemos sobre la comisaría, que era muy importante. El resultado de la movilización y la presión popular, conseguimos que se liberen a todos los presos y no se los procese a ninguno. Resultado de la movilización popular. Y ahí la población marchó a las puertas de la Seance, y ese día quedamos, que nos juntamos en las 5 esquinas, Torre, que está a 7 cuadras acá del centro de Catán, a hacer una marcha, y se empezó a sumar la población, más de 15 cuadras de vecinos reclamando, indignados por la detención y por la contaminación. Lo que nosotros llamamos, y marchamos hasta las puertas de la Seance y presionamos ahí, y eso fue lo que generó la crisis en el entierro de los residuos. Tuvieron que reconocer que la manera de tratar los residuos, como lo vienen haciendo de la dictadura, no era el tratamiento adecuado. Lo que nosotros llamamos el catanazo, que esto fue el 3 de noviembre del 2006. La población movilizada, indignada por esta situación. Y eso generó de que primero entre en crisis el sistema del enterramiento, la otra, que dejen de entrar residuos de otros municipios, de la zona sur y de la zona oeste, porque antes entraban residuos
de Presidente Perón, de Esteban Echeverría, de Seiza, de Florencio Varela, de Loma de Zamora, de Quilmes, después de la Capital Federal, de Merlo, de Morón y, bueno, obviamente acá de La Matanza. Resultado de esa movilización, dejaron de entrar esos residuos y solamente entran Matanza y los generadores privados de acá del municipio. Y lamentablemente todos esos residuos que venían a González Catán fueron a parar a Norte 3. Y ahí por eso la dimensión que están entrando 16.000 toneladas por día en Norte 3. ¿Norte 3 dónde es? Vendría a ser parte de San Miguel, León Suárez, San Martín. ¿Es el Camino al Buen Aire? El Camino al Buen Aire. El cinturón ecológico. Claro, claro. Que tiene Norte 1, Norte 2 y Norte 3 y que está en una situación de colapso. Nosotros en el 2015 volvimos a bloquear y habíamos establecido una mesa de discusión política técnica con decisión política con el gobierno anterior de Scioli y habíamos llegado a un acuerdo en principio de 4 plantas sociales en la cual en una se pueda separar el vidrio y el metal, en otra el plástico, el otro el papel y el cartón y el otro el orgánico, en la cual la separación en origen, recolección diferenciada, pueda permitir de que a eso, a través de incorporar maquinaria, elementos, darle valor agregado a lo que se recupera, en este caso al plástico, como se hace con el Hospital del Niño del Garrahan. El PET, Claro. Vos teniendo la maquinaria adecuada, vos, además de procesar, limpiarlo, lavarlo y estrujarlo, molerlo, incorporando con las matrices que corresponde, vos podés incorporar. ¿Y qué pasó con esa propuesta? Y esa propuesta, en principio, habíamos llegado al acuerdo, estábamos por discutir con el municipio el tema de la recolección diferenciada, porque el sistema que tiene en la actualidad de cargar los residuos en los camiones cola de pato no sirve porque en realidad destruye los recursos que vos juntás. Es decir, no porque lo puedes separar, lo compacta y lo que nosotros planteamos desde la asamblea es la separación en origen, recolección diferenciada, un día se separe lo seco y otro día lo húmedo. Y lo orgánico es más o menos el 50%, con eso poder generar compost, generar abono para las plantas y además la posibilidad de recuperar energía que no es contaminante, que podría ser para la planta. Pues la descomposición genera un gas y ese gas en este caso se puede reutilizar. Y en el caso del cartón, el vidrio, el metal y los áridos se pueden recuperar y se pueden reutilizar. Nosotros proponemos que a partir de aplicar este plan que nosotros que consideramos que es integral, genera trabajo para un montón de personas que están desocupadas. Nosotros articulamos con organizaciones sociales que nos acompañan en la lucha que venimos dando en favor del medio ambiente, en favor de la salud, en favor de la educación que se puede relacionar de otra manera con la naturaleza. Entonces planteamos que las organizaciones sociales que nuclean desocupados puedan ser la mano de obra para poder hacer la separación y el tratamiento que corresponde. Es decir, eso generaría que al darle valor agregado entre el circuito comercial, genera recursos y esos recursos hacen que puedan tener salarios dignos de acuerdo a lo que establece la canasta familiar y con las condiciones dignas, con condiciones de seguridad, con medidas de salubridad en la cual se desarrolle este trabajo de reciclado con los compañeros de las organizaciones sociales que nos permitiría cuidar la salud, cuidar el ambiente, tener una relación positiva con la naturaleza y generar trabajo para un montón de compañeros que lo necesitan y tener una relación diferente. Pareciera que esto no entra dentro del plan de negocios que tiene esta gente. Claro. Entraría en contradicción con esto es más fácil, enferma a una parte de la población, pero vos te llenás de plata con el enterramiento y eso es lo que le interesa a esta gente. La lógica del capitalismo, que en ese sentido no tiene ningún tipo de humanidad, es que estos grupos monopólicos pensaron en el negocio pensando en la plata, en el dinero, sin importarle la salud de los que habitamos en el conurbano, en el patio trasero. Pues la lógica es mandar los residuos al patio trasero del conurbano de la capital federal
y que la gente, total, somos pobres, que se arregle como pueda. La estructura del hospital es un desastre, porque en realidad no está contemplado, no es que la salud ande mal, no es que la educación ande mal, no es que el ambiente esté mal, sino está pensado de esta manera por el sistema capitalista, en la cual el que tenga plata se cure, el que tenga plata se eduque, el que tenga posibilidad de comprarse otra vivienda en otro lugar, podrá tener una casa digna lejos de la contaminación. La lógica del capitalismo funciona de esa manera, y la única manera de poder modificar esta realidad es a partir de la unidad, la coordinación que podamos establecer tanto entre los vecinos, los sectores populares y los trabajadores, para poder revertir esta sociedad, ¿no? Eso es verdad, porque los trabajadores no son solamente los trabajadores ocupados, están los trabajadores que viven en el territorio, claro, que son esos mismos trabajadores claro, ocupados, junto a otros compañeros que están desocupados, que viven esta situación y que en realidad por separado, dando lucha por separado, por despido en un lugar, por aumento salarial en otro, en contra de la contaminación y por la vida en otro, no lograremos triunfar si no nos juntamos. claro. Te quería preguntar esta última preguntita. Sí. ¿Cómo articular esa unidad? Bueno, nosotros en el marco de eso hemos propuesto iniciativas que por supuesto conseguimos tener el eco a partir de que había condiciones. Por ejemplo, se crearon asambleas en Ciudad Evita, en Rafael Castillo, en Casanova de Oeste, en el barrio del Hospital de Niños de San Justo, en Ramos Mejía, en la Plaza Echeverri, y pudimos proponer desde autoconvocados desde Catán una articulación con esa asamblea, y el resultado de que había las condiciones objetivas para que eso se dé, pudimos hacer, junto con trabajadores desocupados, organizaciones sociales, dimos una batalla a nivel municipal en la cual, con movilización y con acciones y medidas de fuerza, conseguimos que en Ciudad Evita no se instale la planta de transferencia, porque también nos movilizamos, cortamos la Richeri. En el caso de Ramos Mejía nos movilizamos hacia el mini municipio y conseguimos que se haga un nuevo código urbano, porque aumentaba la cantidad de edificios y la población crecía, y la infraestructura de Ramos Mejía no da para semejante nivel de población. Sí, da para el negocio inmobiliario. Para el negocio inmobiliario. Entonces, el resultado de esa articulación, conseguimos con la movilización que se derriben varios edificios, que se respete los espacios verdes, que en realidad en teoría son 15 metros cuadrados de espacio verde, y conseguimos de que se haga ese nuevo código urbano. No es lo ideal, pero sí avanzamos bastante, resultado del compromiso de los vecinos y de los movimientos desocupados. Conseguimos que la Plaza Echeverri no se transforme en un negocio inmobiliario, porque quería hacer un edificio. Le hicimos asamblea, movilización, y conseguimos que se conserve como plaza pública. En el caso de Casanova Oeste, era una plaza abandonada, hicimos asamblea, movilizaciones, conseguimos que se le ponga toda la infraestructura adecuada y que la población pueda gozar de ese derecho a tener una plaza como corresponde. Después en Rafael Castillo hicimos movilizaciones por Carlos Casares, pues no estaban los semáforos, había muchos accidentes, y conseguimos que se instalen los semáforos. Y después en el Hospital de Niños de San Justo se había instalado un horno incinerador. El resultado de la movilización y la asamblea, conseguimos que se saque el horno incinerador para que no contamine y se proceda como corresponde con los residuos patogénicos. Después en el barrio Pelufo Verde, el resultado también de la articulación con otros vecinos, se consiguió que se conserve ese espacio verde para la comunidad. O sea, hubo logros resultados de esa articulación. Y también ahora nosotros pudimos articular con el espacio de familiares y amigos, que en el marco de la situación represiva y la política de ajuste que lleva adelante el gobierno nacional, hicimos un festival hace poquito para aportar recursos, fondos para la marcha que se hizo el sábado pasado. O sea, estamos en contacto y estamos articulando con familiares y amigos, con la PDH, con otras organizaciones. Marcha de conmemoración al Luciano Arruga. Al Luciano, sí, por los 10 años de impunidad, en la cual salimos a denunciar, a visibilizar de que no hay justicia, que no hay ningún detenido, ni de tanto
los responsables políticos o materiales del asesinato. Bueno, estabas diciendo justamente el tema de Luciano Arruga, ¿no? De la movilización que se hizo hace poco por Luciano. Sí, retomando, el tema era que el Frente de Vecinos y Organizaciones de La Matanza, nosotros colaboramos con el espacio para hacer un festival y aportar, digamos, a la marcha que se hizo este 26, que reclamó y visibilizó una vez más 10 años de impunidad porque no hay ningún preso responsable político del asesinato de Luciano. Es decir, marchamos desde Mosconi y General Paz hasta la Plaza Luciano Arruga. Fue importante, fue muy numerosa, fue al calor, a pesar de que la jornada estaba bastante caliente, también le puso color y calor la convicción y la lucha de todas las organizaciones que se sumaron a poder reclamar de viva voz contra la impunidad que significa el asesinato de Luciano Arruga. No hay ningún responsable político ni responsable material encarcelado por este asesinato. Por eso se reclamó basta de impunidad. El único detenido es por las torturas que había sido previo al asesinato de Luciano, que se había hecho en el destacamento Loma del Mirador, que resultaba de la lucha de familiares y amigos. Ese espacio se conquistó y hoy familiares y amigos hace actividades culturales, desarrolla distintos talleres, distintas actividades que tienen que ver con la lucha en contra de la represión, ¿no? Puedo ver que están luchando por la vida, luchan por la salud, luchan por el trabajo también, porque dentro de sus propuestas está solucionar el tema de la desocupación y contra la represión. ¿Qué más se puede decir? Que es que están planteando que los trabajadores tomen la vida en sus manos, en sus propias manos, ¿no? Claro, porque entendemos que acá hay que cambiar de raíz, de fondo, la situación que vivimos en nuestro país, y eso lo tenemos que articular entre los trabajadores y los sectores populares, donde podamos realizarnos plenamente el ser humano, que uno pueda dedicarse a poder trabajar, poder estudiar, poder curarse, poder recrearse, poder vivir dignamente, y eso lo vamos a conseguir a través de esta unidad en la que estamos empeñados en seguir forjándolo, y por eso es importante este trabajo que hacen ustedes, la red de trabajadores, porque pueden visibilizar este río subterráneo que se va incrementando su caudal y que va engrosando y que intentamos que se transforme en un torrente para definitivamente conseguir la sociedad que permita vivir dignamente a todas las personas. Muchas gracias, Hugo, entonces nos vemos en la lucha. Muchas gracias a vos y a todos los compañeros de la red de trabajadores. Gracias. Gracias.